Bienvenidas y bienvenidos, tercer capítulo de Cuerpo Celeste, este podcast en el que acompañamos el recorrido del Sol a través de los signos del zodíaco y hoy nos toca Géminis, el signo de aire mutable. Ahí hemos estado hablando un poquito Mm. sobre cómo abordar esta energía. ¿Por dónde comenzarías, Ro? Bueno, en principio, por el principio, por nombrar que, así como veíamos el episodio anterior, que Tauro nace de Aries, volver a traer a Tauro, ¿no? El lugar desde el cual emerge Géminis en la rueda zodiacal. Y me parece que este es un punto necesario de recordar en estos tiempos, sobre todo, porque hablamos de Géminis como este primer signo de aire dentro de la rueda que implica movimiento, curiosidad, diálogo, vincularidad, pero nace de Tauro, que es un lugar de remanso, de reposo, de contemplación, de posibilidad de detenernos, ¿no? De demorarnos. Y desde ahí viene esa apertura genuina, ¿no? Ese movimiento que nace desde un lugar genuino, desde una curiosidad genuina, ¿sí? Porque si nos olvidamos de recuperar la dimensión tierra, cuerpo, permanencia, Géminis tiende a disociarse, ¿no? Y lo que aparece es el sobreestímulo, el exceso de dispersión, el movimiento porque sí y hacia cualquier lado, y una gran angustia también de no tener raíz, ¿no? De Mm, estar como pululando como hojita el viento, sin sentido, pareciera, ¿no? ¿De dónde nace esa necesidad de movimiento, de exploración, de interrogante? Eh, Está bueno traer, me parece también que en esta primera tríada del zodíaco, ¿no? Tenemos a Aries que arranca la rueda, que es esa especie de Big Bang, ¿sí? Y de fuego espiritual creador también. Luego Tauro, que es esa dimensión materia, tierra, cuerpo. Y luego aparece Géminis, que es la posibilidad de diálogo en esa dualidad primera, ¿no? Hablamos de Géminis como un signo de dualidad, pero Géminis no es el 2, es el 3. Es justamente el entre esa dualidad, el efecto puente entre esa dimensión de la realidad que se separó, que se escindió. Podríamos mm. decir el entre el cuerpo y el espíritu, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más que, más que ser dualidad, me parece que Géminis es ser diálogo, ¿no? Ser vincularidad, ser posibilidad de charla entre eso que percibimos como separado, ¿no? Mm. Sí, antes hablábamos con Rocío de las estrellas que están representadas en la constelación de Géminis. Las principales son la cabeza de Castor y la cabeza de Pollux, los dos gemelos de la mitología, que tal vez ahora en un ratito nos puedas traer el mito, ahí como para poder profundizar. Ujú. Y yo estuve investigando sobre estrellas fijas, especialmente sobre el abordaje que tiene Bernadette Brady, que me gusta mucho, con la que estuvimos trabajando en el anterior ciclo de Venus, y cogí una frasecita que hablaba de estas dos estrellas para el enfoque de las estrellas fijas. Siempre hay como una mirada más o menos benéfica en relación, más o menos más maléfica en relación a cada una de las estrellas que configuran el cielo, y específicamente hoy estamos ahí en lo que correspondería a las constelaciones zodiacales, ¿no? Y ella dice, Castor y Pollux probablemente no traten sobre el simple hecho de escribir, o sea, ya hace una relación muy importante con esta cuestión de la narrativa, de la palabra, del contar historias, ¿no? Sino sobre la capacidad para, justamente lo que acabo de decir, contar historias con conocimiento de cómo entrelazar el bien y el mal hasta que ambos se transforman y se integran. ¿No? Esta cuestión del Mm, puente que traías, de cómo en el hecho de la narrativa, de la palabra, del diálogo, en realidad lo que aparece es la posibilidad de tomar algo
que tal vez a priori no se consideraba o no formaba parte de lo que una quería traer, transformarse y entonces llegar a un punto de mayor integración. Y luego dice, ya en relación Mm, a las dos estrellas juntas, que tratan sobre la mezcla de los opuestos, sobre el reconocimiento de la dualidad y la construcción de puente entre ellos. O sea, ella misma remite a esta idea de ese entre que también se manifiesta en nuestros pulmones, ¿no? Estaba antes llevando mi atención al volumen de los pulmones, que es regencia de Géminis. Géminis rige pulmones, sistema respiratorio, los brazos también, ¿no? Toda la movilidad del diálogo. Me estaba fijando antes en tus gestos, Rocío. Y sí, y al final hay un puente, ¿no? Nuestros dos pulmones operan juntos gracias a ese puente que termina en una sola estructura a partir de la cual entra y sale el aire. Entonces pensaba como por un lado en esa capacidad de trabajar juntos, sí, me parecía muy interesante, de mm, la cooperación, de la multiplicidad, como ambos pulmones están al mismo tiempo hinchándose y encontrando pues un repliegue. Y también algo que me parece muy interesante y te quería compartir, bueno, a ti y a todas y a todos, el tema del volumen, ¿m? El tema de cómo los órganos, que remiten a un aspecto muy fundamental, muy primario de lo que somos, ¿sí? De hecho, según Bonnie, una de las cosas que tengo aquí, hoy tengo textos, estoy súper geminiana. Bonnie Bainbridge, que es la creadora del muy enfoque, Géminis. sí, del enfoque somático, ahora me doy cuenta, del enfoque somático que yo he investigado en los últimos años, ella dice que el sistema orgánico, es decir, el sistema de órganos, ejecuta las funciones de nuestra sobrevivencia interna, que son la respiración, la nutrición y la eliminación, ¿sí? Ahí tal vez sea interesante el tema de Mm, la eliminación. Tal vez luego lo podemos desarrollar. Los órganos son el contenido del continente esquelético y proporcionan la sensación de volumen, de tridimensionalidad y de autenticidad orgánica. Los órganos son los principales hábitats o ambientes naturales de las emociones, de las aspiraciones y de las memorias de las reacciones internas a la historia personal. Y mm, conectaba con esto que has traído de Tauro, ¿no? Ese pasaje de la tierra al aire, con cómo es justamente el volumen, ¿sí? Esa sensación de ocupar un espacio, de, de tener un adelante, un atrás, lado, mm, presente, pasado, futuro. Esta también capacidad de dar contención al vacío, al espacio, ¿sí? Como todo eso viene de la mano del pulmón y trae otra cualidad, Géminis. Ya no es algo que sucede en cualquier parte, ¿no? Sino ya hay esa mm, cuestión vinculada no solo al puente, no solo a la conexión, sino también al contenedor. ¿Dónde sucede la conexión? ¿Cuál es el mm. soporte de la conexión? No sé, como para pensar otras formas de Géminis. ¿Cómo lo ves esto? Totalmente. Es lo que esto del volumen que traes, que puede parecer en un principio algo abstracto, es esta posibilidad de hacer cuerpo primero para poder respirar, ¿no? Tener desde dónde respirar. Mm, Géminis rige la respiración, que es el intercambio, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con la metáfora de inhalar, exhalar, vivir, morir, ¿no? Tomar la vida, soltar la vida. Ahora lo vamos a desarrollar justamente con el mito de Castor y Pollux. Eh, y es desde ese lugar, ¿no? De saber habitarnos que podemos de pronto respirar, ser conscientes de que lo hacemos. Respirar, estamos respirando todo el tiempo, pero cuando exclamamos necesito un respiro, ¿sí? Es otra cosa.
Y Géminis también nos da esa posibilidad, y creo que de lo más bonito que le atribuimos a Géminis es esta posibilidad de alivianar la experiencia vital y de respirar justamente alivianando, haciendo más fluido, desolemnizando Mm, también, ¿sí? Pudiendo no dispersarnos tóxicamente, sino distraernos benevolentemente de aquello que a veces nos implica demasiado y que nos absorbe, ¿sí? Eh, y con respecto a esto de la eliminación que traías, o de esto de inhalar, exhalar, y el contacto vida-muerte, o el contacto entre nuestra dimensión mortal y nuestra dimensión divina, que en el fondo este diálogo geminiano se trata de eso, ¿no? De que somos dualidad porque nos compone una dimensión eterna y una dimensión que es perecedera, ¿sí? mm, Y esto se ve en este mito que habla del nacimiento luego de la constelación de Géminis, que es el mito de Castor y Pólux, ¿sí? Castor y Pólux son hijos de Zeus y de una reina mortal, Leda. Narra el mito que Zeus se convierte en cisne para poder copular con Leda, siempre ahí en sus engaños y tejemanejes para poder seducir a alguien o a algo en el camino, el dios de la proliferación de la vida, justamente. Y entonces Leda, como Zeus se había transformado en cisne, pone dos huevos en un momento, ¿sí? Se muere de dolor en su habitación y pare, y pare dos huevos. De esos dos huevos nacen dos pares de gemelos. Por un lado, Pollux y Helena, que eran un par inmortal, y por otro lado, Castor y Clitemnestra, que eran un par mortal. Y Pollux y Castor se hacen hermanos inseparables, crecen juntos siempre de acá para allá, son dos grandes héroes también de otros relatos eh, míticos. Cuestión que en una de sus aventuras se disputan con otros dos hermanos el amor de otras dos hermanas. ¿Sí? Todo en duplas, todo en dualidad. ¿Sí? Y en esa disputa entreverada lo que sucede es que Pollux mata a uno de esos hermanos, pero el hermano que queda vivo mata a Castor, que era el hermano mortal. Pollux, sufriendo, sí, agonizando de dolor, le pide por favor a Zeus regalarle su inmortalidad a su hermano, ¿sí? Para no perderlo. Y Zeus negocia con Hades, cuestión que terminan resolviendo como en muchísimos mitos que hablan de dualidad, vida, muerte, noche y día, ciclos estacionales y demás, que los hermanos compartieran su inmortalidad, para lo cual deberían estar mitad del día en el inframundo, en el Hades, y mitad del día en el Olimpo o haciendo sus aventuras. ¿Sí? Hay otras versiones que hablan de que debían intercambiarse el lugar. ¿Sí? Si Pollux estaba en el Hades, Castor estaba arriba y viceversa. ¿Sí? El mito puede variar levemente, pero en el fondo hablamos en principio, nuevamente, la dualidad intrínseca a la existencia, ¿sí? Nuestra dimensión mortal, nuestra dimensión inmortal, y la posibilidad de nacer a través de esa dualidad al intercambio constante, mm, ¿sí? Al diálogo constante, al intercambio y a la ciclicidad, vida, muerte, vida. ¿Sí? Noche, día, luz y sombra, otoños y primaveras que se dan el lugar mutuamente. Podemos ver reminiscencias de esto en mitos como el de Isis y Osiris, ¿sí? Y en ese caso, Osiris como el hermano luminoso ay, se me fue el nombre ahora geminianamente, me dispersé, se me fue el nombre del malo de la película en el mito egipcio. Después lo dejo escrito debajo porque se me fue completamente. Bien, ya vendrá, ya bajará, sí. Pero en este mito en cuestión es más como el hermano bueno y el hermano malo, ¿no? El hermano luminoso
y el hermano oscuro que lo mata, lo descuartiza, y luego Isis regenera el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O incluso en el mito de Inanna y Ereshkigal, ¿sí? La reina del cielo y la reina del inframundo. ¿Sí? Hay Mm, muchos ejemplos de hermandades duales, ¿sí? Que están sosteniendo dos patas aparentemente divididas de la realidad que necesitan comunicarse, intercambiar. ¿Para qué? Para volver a un estado de reunión, claro. ¿sí? Porque en el fondo esta dualidad es aparente. Esa Mm, dualidad nace de un lugar inmutable que todavía permanece juntito, aunque nosotros lo vivamos como algo separado, ¿sí? Se me mm, viene en relación a esto también el mito de Sofía. claro. Bueno, el viaje de la ciclicidad, el viaje del intercambio y al mismo tiempo el tiempo para que esa ciclicidad encuentre un orden, ¿no? Me parece que en este primer estadio Ujú, geminiano estamos más en un aspecto muy primario de ese intercambio, como que todavía me parece que no llegamos al patrón, ¿no? Que el patrón se va a revelar más ujú, tarde, tal vez con otro signo. Pensaba en cómo Mercurio, que es el regente de Géminis, tiene esa condición de poder descender al inframundo, ¿no? Hermes es el que tiene ese ujú, permiso que otros dioses no tienen, y al mismo tiempo como vamos a tener que esperar en la rueda del zodíaco para que haya, como digo, una conciencia mucho más amplia de cómo es ese ciclo completo. Parece ya llegando a la segunda mm, regencia de Mercurio a Virgo, ¿no? Me parece que en este momento hay algo que todavía ujú, es muy espontáneo, muy abierto, muy infante también, ¿no? Esta cuestión del niño, de la curiosidad que traías al inicio. Y pensaba ujú, en que habías dicho dos cosas, ¿no? Por un lado, lo abstracto del volumen, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cómo concretamos esta cuestión? Pues respirando. Sí, como que parece que a mm, veces hay mucho que hablar de los signos y está buenísimo, es parte de nuestra investigación y de lo que queremos ofrecer, pero para mí también está esta cosa de que la astrología viene a nombrar aspectos muy físicos de lo que también somos. Entonces, mm, ¿cómo podemos a través de esta charla llevar nuestra atención hacia la respiración en sí misma, no como algo abstracto, sino como algo que está sucediendo de acuerdo a una relación de apertura y de condensación? ¿Cómo llevar la atención a las paredes pulmonares que permiten esa dinámica de intercambio, tanto por delante como por los lados, como por detrás? Y en ese sentido ayuda mucho poner las manos en la zona de los pulmones. Ahí para mí hay una caída, ¿no? Hay una comprensión de que el pulmón no solo está aquí, chiquitito, sino que se expande hacia atrás. De hecho, son mucho más amplios por atrás que por delante, ¿no? Descienden más por mm. atrás que por delante. Y descubrir cómo en esta percepción que podemos sostener durante todo el encuentro de hoy, se me ocurre, ¿no? Como propuesta, aparece esa sensación de volumen. No sé si para ti es tangible esto o continúa siendo algo abstracto. ¿Cómo lo sientes? No, completamente, completamente. En la experiencia se hace palpable, ¿no? Se Mm, habita justamente como traíamos antes. mm, ¿Sí? Y me viene esto de lo que se habita antes de poder apalabrarse también, ¿no? Como también el hecho de poder contar, de poder narrar, de poder crear narrativas, que es algo tan geminiano, mercurial más que solo geminiano, ¿no? Eh, para que sea una palabra habitada,
necesariamente nace desde ese lugar habitado, ¿sí? Mm, Porque acá también tenemos esta dualidad geminiana en donde la experiencia geminiana puede ser un palabrerío sin sentido, pura cháchara, puro cotilleo, ¿sí? mm, O de pronto estar realmente tendiendo un puente, ¿sí? Un puente que reúne, que trae un lugar de comprensión, ¿sí? Y que nos recuerda algo, nos recuerda esa dimensión ligada justamente a la unidad. mm, Y me venía algo en esto que traías de ese movimiento como más fresco, más inocente incluso, ¿sí? Eh, me viene a traer algo que se expresa mucho en consulta en relación a los geminianos, ¿sí? Personas concretas con mucho código geminiano en sus cartas, que nombran mucha angustia al reconocerse explorando mucho y agarrando poco, ¿no? Como dice el dicho popular, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Que es una especie de prejuicio que tenemos también acerca de la energía geminiana. Y cómo traer esa función puente que Géminis habita y habilita para otros, ¿sí? El poder funcionar como un entre grupos, entre experiencias de la realidad, entre aprendizajes, entre informaciones, da el permiso para moverse desde esa curiosidad genuina que es liviana, que es fresca y que necesariamente es volátil como el aire, mm, ¿sí? Que puede ir en una dirección y de pronto como el viento cambiar de rumbo porque hay algo orgánico en eso, aunque no lo entendamos, ¿sí? Porque cuando la curiosidad es realmente genuina, bueno, no tenemos todo el recorrido. Así como Aries da un primer paso sin tener el recorrido completo y se arriesga a darlo, Géminis se anima a moverse y cambiar de rumbo incluso, ¿sí? Creo que hay de lo más difícil de encarnar en una experiencia geminiana es darse el permiso para muchas veces no completar necesariamente, sentir que no se ha completado, cuando en el fondo sí se mm. completó. ¿Se entiende esto que traigo? Sí, como que la propia completud tiene que ver con esa capacidad de mutable al final, mutante Exactamente. incluso. Y sí, sí, absolutamente. Y había algo más que quería traer en relación a esto que estás diciendo y se me ha ido. Ay. ¿Cómo estamos hoy con los pajaritos volados? Pues sí, me da ¿Cómo pena se porque encarna la energía? mm, sí, ¿no? Se me fue. Mm, ¿Querías traer algo en relación a Sofía o lo dejamos para más exactamente. adelante? No, te iba a decir eso, que voy a traer el mito de Sofía, que me parece interesante para este Mm, episodio, y quizás ahí caen los pajaritos que se nos fueron volando y recordamos en el proceso. Lo que quiero traer en relación a este mito, que es un mito que nace de la tradición gnóstica, ¿sí? Sofía es un aeón, dice el mito, es un ser divino, un ser que vive junto con otros seres divinos, otras dimensiones de lo divino, en el pleroma, que es la plenitud divina, ese estado todavía de gracia, unidad, plenitud, belleza. Y Sofía, fascinada con su potencial creador, ¿sí? Con poder vislumbrar al ántropos, que es el ser humano, se arroja del pleroma, ¿sí? Fascinada con esa posibilidad creadora. Y dice el mito que se va a crear sola, ¿sí? Se arroja del pleroma, dividiéndose de su alma gemela, sería, ¿sí? Su otro par, el que la completaba, que es el Cristo en este mito. Y en ese arrojo, algo inocente, algo imprudente, se materializa, se hace tierra. Sofía es la diosa caída, ¿sí? Se manifiesta en su propia creación.
pero se olvida que viene de esa unidad. Y en ese olvido, ¿sí? En el olvido de su dimensión divina, crea caos. Crea un hijo loco, que es el demiurgo, que se cree el Dios supremo cuando no lo es, ¿sí? Eh, Crea sufrimiento en esa desconexión de sí, en ese olvido de sí, pero a la vez había sembrado en su creación, que implica también al ser humano, su propia chispa, que es su chispa divina, ¿sí? Entonces la humanidad, en el recuerdo de su dimensión divina, que es ese estado de gnosis, en la búsqueda de conocimiento y en el recuerdo del origen, puede ayudar a Sofía a recordar también su propio origen, ¿sí? Entonces, en el fondo, parte de la interpretación que podemos hacer de este mito es que Sofía habla del alma humana caída, ¿sí? En un estado de olvido de sí, hecha carne, hecha cuerpo, pero dividida de su dimensión divina, ¿sí? De nuestra dimensión espiritual y por lo tanto de un estado de entendimiento superior de la realidad que nos habita, que no es solamente perecedera, que tiene un porqué y un para qué, que tiene sentido, Mm, ¿sí? Esa es la búsqueda de ese estado de gnosis, ujú. de conocimiento de sí, esa posibilidad de reunirnos. Llegó un pajarito. Llegó. Llegó un pajarito y muy bonito porque tiene que ver con lo que estás hablando. La flor dentro del sistema BAC que tiene vinculación con la luna en Géminis específicamente, no solo con los geminianos, sino con el patrón regresivo, es Ceratostigma. Es una flor preciosa Ujú, que nos habla a través de su signatura, de su cuerpo vegetal, de la justamente la dispersión, de la multiplicidad, de la capacidad de de lo mucho, ¿no? Y el mm, valor, la virtud con la que esta flor nos relaciona es con la maestría, es decir, con mm, la posibilidad de permanecer en contacto con esa chispa, ¿sí? Con ese aspecto capaz de recordar que nos permite entablar un diálogo sensible y honesto y enraizado con con esa visión múltiple que también me remite al tema del engaño, ¿no? Volviendo al demiurgo y a todo lo que se abre míticamente a partir de ujú, ahí, ¿no? Y también muy relacionado con Hermes y, en fin, con esta otra cualidad de lo ujú, mercurial, el engaño, la ilusión, lo que no tiene raíz también. Bueno. Quería traer esta esencia mm, porque es una flor que podemos ir a observar y que nos conecta frecuencialmente con esta cuestión de cómo es estar en contacto mm, con una mente que está al servicio de la maestría interior, de la escucha de ese aspecto más esencial. mm. Exacto, me parece buenísimo que hayas traído esto porque nos recuerda también al complemento geminiano que es Sagitario, Claro, ¿no? Como en ese diálogo Géminis-Sagitario aparece esta negociación constante entre nuestra discípula interior, ¿sí? Que estaría todo el tiempo abriendo, aprendiendo, interrogando, ¿sí? La posibilidad de hacernos las preguntas necesarias y nuestra maestra interior que sabe hacer síntesis y confiar, eso ¿sí? es. Sagitario fuego nos da esa lucidez, ese fuego de la confianza espiritual también, ¿sí? Y esa capacidad de síntesis necesaria para luego volver a abrir el juego, ¿sí? Si nos quedamos solo en Sagitario aparece la certeza tóxica, ¿no? El fanatismo, el dogma incluso. Si nos quedamos solamente en Géminis sin dialogar con Sagitario, bueno, entramos en una experiencia bastante enloquecedora que es una duda constante, ¿sí? Podemos pensar a Géminis como el plano de la opinión, las múltiples miradas acerca de cualquier cosa, y a Sagitario como la verdad última.
la verdad suprema, la verdad interior, ¿sí? Ese estado de certeza que nace solamente desde un lugar de revelación divina, podríamos decir, ¿no? Como de acceso directo a esa confianza espiritual. Me parece que esta flor que traes puede traer justamente esa experiencia, Ujú. ¿no? De Claro. integración entre estas dos polaridades. Claro, ahí la virtud, ¿no? La Mm. virtud justamente tiene que ver con el completar, con Ujú. el justamente integrar y encontrar la manera en que esas polaridades dialogan. Así que tenemos, Mm. haciendo síntesis justamente, una temporada maravillosa para estar en el volumen de la respiración, una temporada de Ujú. lujo para irnos al arte de la narrativa, de la historia y cómo a partir de este contacto con la palabra podemos realmente descubrir aspectos de lo que somos que no son tan visibles a simple vista o tan evidentes. Está la Mm. capacidad de crear puente, sí, me parece fundamental como Ujú. imagen también, ¿no? Inclusive en nuestras relaciones, cómo es habilitar transiciones hacia eso que reconocemos como lo oscuro, lo proyectado, y que en tanto lo caminamos hacia ello o le abrimos las puertas, pues nos remite a mucha información profunda de lo que somos y de lo que Mm. somos y no reconocemos. ¿Algo más que se te ocurra? Sí, algo importante que se me ocurre es que una temporada geminiana es una muy buena temporada para pensar cuán colonizada está nuestra atención, ¿sí? En esto de Vale. la dispersión que trae el aire, ¿sí? Eh, ¿Somos dispersos o nuestra atención está excesivamente eh, colonizada, ¿sí? Bombardeada? Cuánto exceso de estímulo tenemos alrededor que nos vuelve seres dispersos, aunque no lo seamos, en esencia. ¿Sí? Me parece importante revisar ese punto, ¿no? Y volver a que Géminis nace de Tauro. Cuánto reposo, cuánta respiración, cuánto respiro necesitamos para que nuestra curiosidad sea genuina, nazca desde un lugar verdadero y no de un exceso de estímulo externo. ¿A qué le quiero prestar atención? Ujú. ¿Qué me mueve? La guinda del pastel. Mm. Muchas gracias, querida. Bueno, Nos vemos en cáncer. en cáncer, siguiendo el pulso del sol que nos trae la coherencia. Muchas gracias. ¡Mua! Hasta pronto.